Mi nombre es Gabriela y yo les voy a hablar sobre la crisis, ajuste fiscal y la hiperinflación. Como primer punto tenemos que de 1950 a 1970 México registró un desempeño macroeconómico notable. El Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio del casi 6.6% anual, mientras que la inflación se mantuvo por debajo de 4.5% anual y a esa época fue conocida como el desarrollo estabilizador. Después, en 1970, la inversión privada crecía con mayor lentitud porque los monopolios protegidos ya habían logrado una fuerte presencia en el mercado y tenían escasos incentivos para seguir expandiéndose mediante un empleo mayor de trabajadores y una productividad más elevada. Por consiguiente, en 1970, México quería ofrecer mayor empleo a una población. Tenía dos alternativas. La primera era orientar el rumbo del programa de desarrollo hacia una economía de exportación y la segunda, continuar con la ruta trazada, reemplazando la inversión privada con un mayor gasto del gobierno. En 1971 a 1976, el déficit del sector público pasó del poco más del 2% a 9.1% del PIB, financiado por una combinación del impuesto fiduciario y endeudamiento externo. En 1976, en México, se hizo frente a su primera crisis financiera grave desde 1970 y la primera devaluación del peso con respecto al dólar en 22 años. Ahora hablemos de 1982, que para México la crisis fue la peor gran depresión porque hubo desequilibrios fundamentales en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, combinados con la suspensión de flujos del ahorro externo, al igual que el deterioro de los términos de intercambio y devaluación, marcaron el comienzo de un periodo de elevante inflación y el estancamiento económico. En 1983 se estableció el programa inmediato de la reordenación económica, es decir, que las iniciativas del PIRE trajeron consigo una reducción sin precedentes en los déficits primario y operacional. Sin embargo, el déficit total como parte del PIB permanece en un nivel alto debido a la persistencia de la inflación. En 1983 a 1985, el balance primario mejoró en 10.10% del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, y el superávit operacional en 6.3%, y eso quiere decir que el déficit operacional llegó a su equilibrio en 1985. En 1984, el gobierno redujo la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal como parte de la estrategia del control de la inflación. En 1985 comenzaron los efectos y la apertura comercial para fines intermedios y la corrección de tipo de cambio real. En 1987 a 1900 no- de 1982 a 1987, el salario mínimo real sufrió una reducción de 4.6% en términos reales, mientras que los salarios contractuales, incluyendo prestaciones, descendieron 40.5%. Eso quiere decir que a pesar de la magnitud de la crisis, fue posible evitar cierres masivos de empresas y el crecimiento. Y por último, en 1987 hubo una grave crisis financiera que interrumpió el proceso de recuperación de la economía con un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores. En este punto, la crisis fue ocasionada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y de los principales centros financieros internacionales. O sea que el gobierno mexicano tenía que decidir entre emprender otro intento de estabilización ortodoxa o combinar el ajuste fiscal con fuertes medidas para realizar el cambio estructural y combatir la inercia de la inflacionaria. Ahora vamos a abordar el tema del Pacto de Solidaridad Económica y el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Cada pacto tiene un orden cronológico,
Primero vamos a empezar con el Pacto de Solidaridad Económica, que se divide en 5 fases. La primera fase fue de diciembre de 1987 a febrero de 1988. Se mencionan las medidas fiscales, que en su caso es la eliminación de subsidios con excepción a la agricultura, ajustes de precios y tarifas del sector público, en la política comercial, que es la reducción del arancel, máxima la importancia del 40% al 20%, el aumento inmediato del salario mínimo del 15% al 20%, los precios en garantía en productos agrícolas mantendrán su nivel de 1987 y hay un acuerdo de precios para los productos básicos. La segunda fase se formó en marzo de 1988. El primer punto fue que los precios y las tarifas constantes de los bienes del sector público, el tipo de cambio fijo al nivel del 29 de febrero de 1988. No hay alza en los precios de las tarifas ni en los precios de bienes controlados. El 3% de aumento en los salarios mínimos y contractuales. El ajuste correspondiente a los precios de garantía. Y por último, que mediante la concertación se convierte en congelar los precios liderales. La fase 3 impacta en abril de 1988 a mayo de 1988. En su caso, los precios y las tarifas del sector público son constantes. Hay un tipo de cambio fijo hasta el 31 de mayo. No hay aumento en los salarios registrados o controlados. Hay un salario mínimo fijo y los empresarios se comprometen a defender el poder adquisitivo del salario mínimo. La cuarta fase constituye en junio de 1988 a agosto de 1988. Se abarcan 4 puntos nada más. El primero consiste en que los precios y las tarifas del sector público son fijos. El tipo de cambio fijo está hasta el 31 de agosto. Se fijan los precios sujetos a registro y control y hay un salario mínimo fijo. Y como última fase es en septiembre de 1988 a diciembre de 1988. Los precios y las tarifas son constantes. Hay un tipo de cambio fijo. Se reduce el impuesto al valor agregado del 6% al 0% en alimentos procesados y medicinas. Se reduce el impuesto sobre la renta en 30% para las personas que ganan hasta 4 veces el salario mínimo. Se mantiene fijo el salario mínimo y los empresarios firman un acuerdo para bajar los precios del 3%. Y eso constituye el Pacto de Solidaridad. Ahora nos vamos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Igual se divide en 5 fases. La primera fase constituye en enero de 1989 a julio de 1989 que haya un presupuesto fiscal congruente con una inflación más baja y una repercusión gradual de la economía. Los precios del sector público con mayor incidencia sobre el INPC permanecen constantes. Algunos precios del comercio y la industria suben, pero los empresarios aceptan absorber el impacto. Hay un deslizamiento del tipo de cambio del peso contra el dólar a razón de un peso diario. Se reduce la dispersión en tarifas a la importación. Se acuerda la revisión de precios controlados caso por caso y la revisión de precios de garantía para los productos agrícolas con el fin de mantener sus niveles reales. En la segunda fase es de agosto de 1989 a marzo de 1990. El primer punto es en que los precios del sector público permanecen constantes. El deslizamiento se mantiene en un peso diario. Las empresas acuerdan mantener sus niveles de precios y sostener el abasto. Se revisan los precios controlados caso por caso. Y por último es que el gobierno pone de su relieve compromiso de acelerar el proceso de desregulación. La tercera fase es de enero de 1990 a diciembre de 1990.
El primer punto abarca en la revisión de salarios mínimos con el fin de su poder adquisitivo de acuerdo con la inflación operada. Hay un deslizamiento de 80 centavos diarios. Hay un ajuste a los precios del sector público para cumplir con las metas presupuestales. Y hay una revisión de precios controlados caso por caso. La cuarta fase constituye en diciembre de 1990 a diciembre de 1991. Hay una revisión de precios de salarios mínimos para mantener el poder adquisitivo. Hay un deslizamiento del peso con respecto al dólar. En su caso baja 40 centavos diarios. Se incrementan los precios del sector público en noviembre de 1990 para cumplir con las metas del superávit primario para 1991. Los trabajadores y patrones firman el Acuerdo Nacional de Productividad. Y aquí hay un punto que no puse, que es la revisión de caso por caso de los precios controlados. Y como última fase, que es la fase 5, que es de diciembre de 1991 a diciembre de 1992, hay una revisión de salarios mínimos para mantener su poder de compra. Hay un deslizamiento de peso con respecto al dólar que baja 20 centavos diarios. Se ajustan los precios del sector público para cumplir con la meta de los presupuestos. Se reduce el IVA de 15% al 10% y se revisan caso por caso los precios.